Hola a todos, bienvenidos al curso online de farmacovigilancia para personal de la salud. Bueno, como índice, ordenando los contenidos, primero vamos a conversar un poco acerca del concepto básico de farmacovigilancia, para qué se realiza farmacovigilancia, cuándo un medicamento puede ser considerado seguro, el marco legal, RAM en farmacovigilancia y métodos para hacer farmacovigilancia y su notificación. Como primer concepto, tenemos entonces el ISP, Instituto de Salud Pública. Es un servicio público que posee autonomía de gestión y está dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, dependiendo del Ministerio de Salud para la aprobación de sus políticas, normas y planes generales de actividades, así como en la supervisión de su ejecución. La Agencia Nacional de Medicamentos, o ANAMED, está encargado de entregar información objetiva y evaluada sobre medicamentos, tanto a los profesionales de salud del país como al público en general. Dentro de esta entidad encontramos el Subdepartamento de Farmacovigilancia. El Centro Nacional de Farmacovigilancia corresponde a la sección del Instituto de Salud Pública de Chile responsable de coordinar el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Farmacovigilancia, entonces, es la ciencia y conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos asociados al uso de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. El Programa Nacional de Farmacovigilancia tiene como propósito identificar y analizar los efectos adversos ocurridos con el uso de los medicamentos y evaluar de forma continua la información emergente sobre seguridad de los medicamentos, posibilitando así la adopción oportuna de medidas adecuadas, regulatorias o no, en materia de seguridad de medicamentos que permitan prevenir o reducir los efectos nocivos de los mismos. Reacción adversa a medicamento o RAM. Respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el ser humano. Reacción adversa grave es cualquier RAM que cumple una de las siguientes condiciones: ponga en peligro la vida o sea mortal, implique incapacidad o invalidez grave, cause o prolongue la hospitalización. Reacción adversa inesperada es una reacción adversa que no se menciona en la monografía del producto o en los folletos de información al paciente o al profesional autorizado en el respectivo registro sanitario. Categoría de causalidad. Clasificación utilizada por el Centro Nacional de Farmacovigilancia para evaluar las sospechas de RAM y que corresponde al método de evaluación descrito por el Centro Colaborador de la OMS de Uppsala Monitoring Center. Este método clasifica las sospechas de RAM en: definitiva, un acontecimiento clínico incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio que se manifiesta con una secuencia temporal plausible en relación con la administración del medicamento y que no puede ser explicado por la enfermedad concurrente ni por otros fármacos o sustancias. La respuesta a la supresión del fármaco o retirada debe ser plausible clínicamente. El acontecimiento debe ser definitivo desde un punto de vista farmacológico o fenomenológico, utilizando, si es necesario, un procedimiento de reexposición concluyente. Probable. Un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la administración del medicamento, que es improbable que se atribuya a la enfermedad concurrente ni a otros fármacos o sustancias, y que al retirar el fármaco se presente una respuesta clínicamente razonable. No se requiere tener información sobre la reexposición para asignar esta definición.
Posible. Un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal razonable en relación con la administración del medicamento, pero que puede ser explicado también por la enfermedad concurrente o por otros fármacos o sustancias. La información respecto a la retirada del medicamento puede faltar o no estar clara. Improbable. Un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio, que se manifiesta con una secuencia temporal improbable en relación con la administración del medicamento y que puede ser explicado de forma más plausible por la enfermedad concurrente o por otros fármacos o sustancias. Condicional o no clasificada. Un acontecimiento clínico, incluyendo alteraciones en las pruebas de laboratorio, notificado como una reacción adversa de la que es imprescindible obtener más datos para poder hacer una evaluación apropiada, o los datos adicionales están bajo examen. No evaluable o inclasificable es una notificación que sugiere una reacción adversa, pero que no puede ser juzgada debido a que la información es insuficiente o contradictoria y que no puede ser verificada o completada en sus datos. Error de medicación. Un acontecimiento que puede evitarse y que es causado por una utilización inadecuada de medicamento mientras que la medicación está bajo el control del personal sanitario, del paciente o del consumidor. Este puede resultar en daño al paciente. Falta de eficacia. Falla inesperada de un medicamento para producir un efecto deseado según lo determinado por la investigación científica previa. ¿Para qué se realiza farmacovigilancia? El objetivo principal de la farmacovigilancia es la detección de RAM severas en forma precoz, de forma a evitar desastres como el de la talidomida, y también la detección de interacciones desconocidas por no existir información acerca de uso conjunto con otros medicamentos en la fase de premarketing. Además, se puede detectar un aumento en la frecuencia de RAM conocidas, motivándonos a estudiar la causa que puede estar involucrada. Otro beneficio que aporta el mantener una vigilancia estrecha de las RAM es que permite identificar y evaluar factores de riesgo para el desarrollo de determinadas reacciones adversas, lo que finalmente nos lleva a contribuir a un uso racional y seguro de los medicamentos. Acá tenemos el ejemplo de la talidomida. Este fue un medicamento que se autorizó para el tratamiento sintomático de las náuseas y los vómitos durante el embarazo en Alemania, Canadá e Inglaterra. 5 años después, se empezaron a registrar en todo el mundo malformaciones congénitas en los bebés, las cuales eran demasiado infrecuentes, por lo que tuvo que ser retirada del mercado. Acá otra foto, más de 10.000 casos de defectos congénitos. Y bueno, ¿qué aprendimos? Que hay restricciones en su uso, retiro de mercado, se reincorpora con programas especiales y con indicaciones específicas de seguridad. Ya no se usan embarazadas. ¿Cuáles son los actuales usos de la talidomida? Los usos aprobados por la FDA son el eritema nodoso, leproso, tanto para el tratamiento como profilaxis, y para el mieloma múltiple de reciente diagnóstico con combinación con dexametasona. Cuando se comercializa un medicamento, se conoce algo de su eficacia, poco de su futura efectividad y muy poco de su seguridad. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de retiros del mercado, en donde se identificaron 462 medicamentos que fueron retirados del mercado entre 1953 y 2013. La razón más común es la hepatotoxicidad. Solo 43 medicamentos fueron retirados en todo el mundo y 179 fueron retirados en un solo país. Dentro de la red de puntos focales de farmacovigilancia de las Américas, se priorizó la evaluación de 13 medicamentos con 11 notas informativas, en donde tenemos registros cancelados, como es el caso de la sibutramina, registros suspendidos, como es el caso del astemisol, astanilida, fenacetina, rofecoxib, valdecoxib, ¿cierto? Y registros vigentes, como
el de la domperidona inyectable, fenilbutasona, rosiglitazona, tioridazina. Ahora, ¿se debe hacer farmacovigilancia en todas partes? Sí, porque existen diferencias geográficas en la forma en que se presentan las RAM, lo que puede deberse a distintas razones, tanto como distintos métodos de producción de los medicamentos, distintas formas de uso, aspectos de la población, ya sea de genética o de costumbres, o diferente prevalencia de enfermedades. ¿Cuándo puede un medicamento ser considerado seguro? Existen condicionantes del riesgo, dado por una variabilidad interindividual. Es decir, se debe considerar que existen diferencias interindividuales que determinan los efectos tanto benéficos como adversos en distintas personas. Entonces, efectivamente todo medicamento tiene el potencial de provocar un daño en quien lo consume. El riesgo de correr este daño se puede aceptar si el beneficio que se espera del uso del fármaco lo justifica. Este beneficio y riesgo dependen en parte de la naturaleza del medicamento, pero dependen también de las condiciones de uso. Conocer esta información y aplicarla de modo de maximizar el beneficio y reducir el riesgo es lo que denominamos uso seguro del medicamento. Los medicamentos tienen el potencial de provocar un efecto benéfico en las personas, efecto que se busca cuando se toma la decisión de prescribirlos. También tienen el potencial de provocar efectos dañinos en las personas, efectos que no son deseados pero no siempre se pueden evitar. Cuando estos últimos se dan en condiciones de buena utilización de los medicamentos, estamos hablando de una reacción adversa a medicamentos o RAM. Por lo tanto, siempre notifique y gestione toda sospecha de RAM, evento adverso o error de medicación. Vamos a continuar con otro tópico que es el marco legal. Tenemos entonces el decreto con fuerza de ley 1 que describe nuestro sistema sanitario. De él desprende el Código Sanitario, donde se han realizado cambios por la Ley de Fármacos y la Ley Ricardo Soto. Tenemos el Decreto Supremo número 3 del 2010, donde establece un Reglamento Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano. De estos emana el Decreto Supremo número 1222 de 1996, en donde establece el reglamento del Instituto de Salud Pública. Dentro de estos tenemos la norma técnica 140, que establece un sistema nacional de farmacovigilancia de productos farmacéuticos de uso humano. Y en las resoluciones 48 del 2016 y 292 del 2014 determina la estructura orgánica del ISP y las funciones de las unidades. Todas las otras normas específicas, resoluciones, instructivos y circulares vigentes que emanan de todo lo anterior. Tenemos como resumen que se crea por resolución número 1093 de 1993 el CENIMEF, o Centro Nacional de Información de Medicamentos y Farmacovigilancia. Se asignan funciones: mantener información farmacológica actualizada, entregar dicha información, colaborar en elaboración de normas, implementación de programas de farmacovigilancia, redacción de boletines y otras funciones que asigne la dirección del ISP. La resolución exenta número 502 de 1994 del ISP crea el Comité de Farmacovigilancia. ¿Cuáles son sus funciones? Promover un programa nacional de farmacovigilancia y programas específicos, colaborar en evaluación del uso de la ficha de notificación, proponer centros regionales de farmacovigilancia, otras funciones asignadas en el campo de la farmacovigilancia. Hoy, además, colaborar en actividades de capacitación, colaborar en evaluación de información de seguridad, colaborar en la discusión sobre posibles medidas regulatorias. El decreto número 1222 de 1996 del MinSal establece un reglamento orgánico del Instituto de Salud Pública de Chile. En el artículo 27
menciona que el Departamento de Control Nacional le corresponderá desarrollar las actividades de farmacovigilancia para evaluar los efectos de los diferentes medicamentos autorizados en el país, revisar permanentemente las normativas relativas a aspectos de eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, cosméticos y pesticidas de uso sanitario y doméstico, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud u otros organismos nacionales e internacionales, y proponer las modificaciones de la regulación que sean necesarias. Proporcionar información sobre todos los aspectos técnicos relacionados con los medicamentos destinada a los profesionales de la salud pública y privada. La Política Nacional de Medicamentos de la Reforma de Salud, dada por la Resolución número 515 del 2004 del MinSal, indica que se debe crear en los centros de salud públicos y privados una instancia responsable de la capacitación en farmacovigilancia y del registro y notificación de efectos adversos al CENIMEF, promover entre los usuarios la notificación de fallas de calidad detectadas en los medicamentos y posibles reacciones adversas manifestadas en su uso. El Centro Nacional de Farmacovigilancia, el Subdepartamento de Farmacovigilancia, es la unidad institucional continuadora entonces de las funciones del CENIMEF, inserto a la Agencia Nacional de Medicamentos, que a su vez es continuadora de las funciones del CENIMEF, inserto a la Agencia Nacional de Medicamentos, que a su vez es continuadora del rol desempeñado por el Departamento de Control Nacional del ISP, crea el Departamento de Agencia Nacional de Medicamentos, que determina su estructura interna, etc. El Centro Nacional de Farmacovigilancia tenemos funciones asignadas por la Resolución Exenta 332, en donde se establece que debe proponer un sistema de farmacovigilancia en Chile, promover la farmacovigilancia en los hospitales de la red del sistema sanitario y otros centros centinela, así como también en centros asistenciales del sector privado de salud y en las carreras universitarias del área de la salud. Capacitar y estimular a los profesionales de la salud para la correcta notificación de RAM, mantener una base de datos con las notificaciones recibidas y vincular al subdepartamento con las organizaciones internacionales y agencias reguladoras, competentes en esta materia. Proponer medidas para enfrentar los eventos adversos severos producidos por medicamentos y otras encomendadas en el área de competencia. En el decreto número 3 del 2010 se establece un reglamento nacional de control de los productos farmacéuticos de uso humano, en el título 10º de la vigilancia sanitaria, en el párrafo primero de la farmacovigilancia y en los artículos 216 y 220, en donde en el artículo 216 establece un responsable nacional, es decir, el ISP. En el artículo 217 establece la obligación de profesionales sanitarios y directores técnicos de centros asistenciales de notificar. En el artículo 218, la obligación de titulares de registro sanitario de contar con un sistema de farmacovigilancia en donde se realice recopilación de RAM, notificar reportes al ISP, responder consultas desde la ARN, implementar medidas especiales de farmacovigilancia a solicitud del ISP. Y en el artículo 219 establece la obligación de titulares de registros sanitarios de mantener actualizada información de seguridad y relación beneficio-riesgo. En el artículo 220, el ISP analiza información, solicita estudios, propone medidas y difunde información de seguridad. Tenemos entonces como mandato al ISP, en el artículo 220, el instituto analizará la información de vigilancia disponible y en su caso requerirá los estudios necesarios para evaluar la seguridad de una especialidad farmacéutica en las condiciones de uso autorizadas. Además, podrá proponer las medidas necesarias para minimizar los riesgos asociados al uso de especialidades farmacéuticas y para mantener un adecuado equilibrio en la relación riesgo-beneficio de las mismas, sin perjuicio de lo señalado en la Ley número 19.628 sobre protección de datos de carácter personal. Los antecedentes, la evaluación y las medidas señaladas precedentemente tendrán el carácter de información pública, pudiendo darse a conocer por cualquier medio de difusión. Con respecto a los profesionales de la salud y centros asistenciales, en el artículo 217 establece que los profesionales de la salud
tienen el deber de comunicar al instituto las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas por un determinado producto farmacéutico. La misma obligación recaerá en el director técnico de los establecimientos asistenciales, los cuales deberán mantener un registro actualizado de estos eventos. Entonces, la comunicación de la información de que trata este artículo deberá realizarse en los formularios que para tal efecto determine el Instituto de Salud Pública mediante resolución. Tratándose de la sospecha de una reacción adversa seria a medicamento, la comunicación deberá ser efectuada dentro de las 72 horas siguientes a la toma de conocimiento del hecho. En los demás casos, deberá comunicarse dentro del plazo de 30 días. Como resumen de la norma técnica 140, la norma general técnica sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, tenemos entonces distintos roles que cumplen tanto los profesionales de la salud, los directores técnicos de centros asistenciales, la industria y el ISP. Los profesionales de la salud, notificar con criterios de prioridad, conservar documentación, colaborar con la información adicional. Los directores técnicos de centros asistenciales, recolectar, notificar en plazos y registrar, recibir y difundir información de seguridad, nombrar un encargado de farmacovigilancia. Por otro lado, la industria, tener un sistema de farmacovigilancia con un encargado, realizar informes periódicos de seguridad, crear planes de manejo de riesgos. Y el ISP se encarga de recibir, registrar, archivar, traducir, analizar, reportar a la OMS, analizar y detectar señales. Se crean disposiciones específicas para preparados magistrales y ensayos clínicos. Todo esto tiene la finalidad de promover la farmacovigilancia. Para la aplicación de la reglamentación, ¿qué notificar? Todo, pero se debe priorizar. ¿Qué se puede priorizar? Los efectos adversos graves, aquellos que puedan provocar muerte o riesgo vital, hospitalizaciones, causa o prolongación de estas, incapacidad persistente o permanente, malformaciones congénitas, también RAM de medicamentos nuevos en el mercado, de menos de 5 años, un efecto adverso desconocido, y se recomienda también considerar aumento en la frecuencia de los casos de un efecto particular, casos con valor científico o educativo. ¿Cómo notificar? En los plazos establecidos, en un formulario autorizado, de forma coordinada con el procedimiento del centro asistencial en que se detecta la RAM, llevar un registro de sus notificaciones, estar disponible para ser contactado en caso de que se requiera complementar la información. También se puede promover la farmacovigilancia, difundir información de seguridad de relevancia, educar en el uso racional de medicamentos. Bueno, creemos que es un buen momento para que pausen este video y puedan ir por un café o algo para comer. Les esperamos. Bien, vamos a continuar con RAM en farmacovigilancia. ¿Qué se debe notificar al programa de farmacovigilancia? Se debe notificar las sospechas de RAM que involucren a todos los medicamentos, incluyendo vacunas, productos biológicos, biotecnológicos, radiofármacos, fitofármacos, productos homeopáticos y gases medicinales. Se deberá notificar toda sospecha de RAM de la que se tome conocimiento, dando prioridad a las reacciones adversas graves o inesperadas y a todas aquellas de medicamentos de reciente comercialización. También se puede notificar reportes relacionados con el mal uso y errores de medicación si están asociados con sospechas de reacciones adversas. Las situaciones de abuso o dependencia cuando corresponda a un efecto no conocido previamente o cumpla alguno de los criterios para ser calificado como grave. Además, la falta de eficacia de los siguientes medicamentos. Los pertenecientes a grupos farmacológicos expuestos a potencial desarrollo de resistencia, como son los antimaláricos, antituberculosos, antirretrovirales, entre otros. Medicamentos cuya falta de eficacia represente un alto riesgo de daño para el paciente,
como los quimioterapéuticos, terapia anticoagulante, anticonvulsivantes, inmunomoduladores, anestésicos generales y anestésicos locales, entre otros. Medicamentos de impacto en la opinión pública, como lo son vacunas, anticonceptivos y otros tratamientos hormonales. Medicamentos biotecnológicos y otros medicamentos que determine la agencia reguladora. Vamos a ver un poco de la epidemiología de las RAM. Por una parte tenemos las RAM de origen hospitalario, en donde su incidencia es variable del 1 al 30%. Se dice que del 10 al 20% de los pacientes hospitalizados presenta una RAM. 3 al 6% de los ingresos en hospitales se debe a una RAM. 0,24 a 0,9% de las muertes en hospitales se debe a una RAM y aproximadamente el 0,32% de las RAM son mortales. También tenemos las RAM de tipo ambulatorio, donde el 41% de los pacientes tratados con medicamentos desarrolla una RAM y el 2,5% de las consultas son por una RAM. Vamos a recordar que RAM quiere decir es una respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada que se produce a las dosis normalmente utilizadas en el hombre. Estas RAM son la sexta causa de muerte en los Estados Unidos y 50 a 70% de las RAM son evitables. ¿Cuál es el impacto de las RAM en el sistema sanitario? Un estudio publicado por esta revista en 2003, realizado en pacientes ambulatorios, dio cuenta de 660 pacientes vigilados. El 25% experimentaron un evento adverso con un total de 181 eventos. Un 11% de estos eventos eran prevenibles. 28% de los eventos eran posibles de mejorar o detectar a tiempo. 63% de ellos fueron atribuibles a una falla del médico en reconocer los síntomas relacionados con el medicamento. El 37% se debió a un error del paciente al no comunicar al médico los síntomas que estaba experimentando. Acá vamos a ver el fenómeno del iceberg, en donde tenemos las RAM notificadas, que va a representar esta parte visible del iceberg, ¿ya? Y la parte no visible del iceberg, podemos encontrar RAM sospechadas no notificadas y RAM no sospechadas, en donde la suma de ellas dos incluso puede ser en volumen mucho mayor que las RAM notificadas. Norma técnica 140, tipos de RAM. Tenemos tipo de reacciones adversas a medicamento. Ya se refiere a la clasificación de las RAM de acuerdo a la forma en la cual acontecen, la cual se utiliza para efectos de análisis ejecutados por el Centro Nacional de Medicamentos y se desglosa como sigue. Reacciones adversas tipo A, que son las reacciones del fármaco, son aquellas que se deben a los efectos farmacológicos aumentados. Son relativamente frecuentes, mayor al 1%. Son dosis dependientes, pueden prevenirse y se pueden reproducir en forma experimental. Se previenen usando dosis más apropiadas para cada paciente individual. También tenemos las reacciones adversas tipo B o reacciones del paciente. No guardan relación con los efectos farmacológicos, son raras, poco frecuentes, suceden en una muy baja proporción de pacientes, menor al 1%, no están relacionadas con la dosis, son impredecibles, pueden ser graves y a veces mortales. Su causa es incierta. Pueden ser reacciones inmunológicas o no inmunológicas y no se pueden prevenir, salvo en lo relativo a la exposición al riesgo. Por otra parte, tenemos las reacciones adversas tipo C, que se refieren a situaciones en las que la utilización del medicamento aumenta la frecuencia de una enfermedad espontánea, a menudo. Estos efectos pueden ser graves y frecuentes, pueden estar relacionados con efectos prolongados. No hay secuencia temporal sugerente y puede ser difícil de probar la asociación del fármaco con el fármaco. Su mecanismo es desconocido y son difíciles de detectar como casos individuales. Reacciones adversas de otro tipo son aquellas cuyo mecanismo no permite clasificarlas en los tipos anteriores, entre ellas de aparición retardada, falta de eficacia y RAM por suspensión de tratamiento.
Bueno, acá tenemos una clasificación general de una RAM. Las RAM las podemos clasificar según su frecuencia, mecanismo, cronología, gravedad, tratamiento, resultado o causalidad. Cuando las RAM se clasifican por frecuencias, estas pueden ser muy frecuentes, donde el número de expuestos para una RAM puede variar de 1 a 10 y en donde los porcentajes de expuestos es de 10% o más. Frecuente, en donde el número de los expuestos para una RAM va de 1 a 10 a 1 a 100, en donde el porcentaje de los expuestos está de entre 1 y 10%. Y así podemos clasificarlas en infrecuente, rara o muy rara. Cuando se clasifican por mecanismo, tenemos tipo A, las cuales son dosis dependientes, y acá tenemos un ejemplo que es gastritis por Aines. Tipo B, estas son dosis independientes, y acá tenemos la pustulosis exantemática aguda generalizada por amoxicilina con ácido clavulánico. Por último, tenemos las tipo C. Estas podemos ver un aumento en la frecuencia de una enfermedad, por ejemplo, el infarto agudo a miocardio por COX-2. Por cronología, aparecen según mecanismos, dosis, vida media del medicamento. Pueden ser inmediatas, retardadas o crónicas. Por gravedad, pueden ser graves o no graves. Cuando clasificamos por tratamiento, podemos tener que las RAM no requieren tratamiento, solo requiere suspensión del medicamento, requieren tratamiento sintomático o tratamiento específico. También podemos clasificar las RAM por resultados, en donde el paciente está recuperado o no se recuperó de la RAM. Causalidad. Lógica de causalidad. La necesidad de pensar con lógica sobre la relación causal significa aplicar razonamiento, no siempre de forma directa. Acá tenemos un ejemplo. ¿Mi ropa está mojada porque está lloviendo? Segunda pregunta. ¿Mi ropa está mojada porque no utilicé paraguas para cubrirme de la lluvia? Causalidad en nuestro caso sería, ¿el fármaco ocasionó esto? Algunas respuestas pueden ser sí, otras sí, pero solo en ciertas circunstancias, sí, pero en interacción con otros medicamentos, no, fue otro medicamento administrado, no, fue la enfermedad de base del paciente, o no, este medicamento no causa dicha reacción. Entonces, no necesitamos estar seguros, podemos notificar solamente en base a una sospecha. Elementos a considerar en la evaluación de una RAM. Tenemos certeza y seguridad del diagnóstico, seriedad y severidad, esperabilidad y causalidad. Certeza se relaciona con la seguridad del diagnóstico. La podemos determinar mediante la práctica clínica, en donde nos basamos en la experiencia que tiene el personal sanitario. También la podemos conocer por medio de las agencias regulatorias que nos dan directrices de la utilización de los medicamentos o por medio de la industria farmacéutica, la cual nos provee información sobre la información que ellos mismos han recabado. Por ejemplo, la población en que es segura utilizar, efectos adversos, etc. Los conceptos de serio, severo, grave, intenso, ¿serán sinónimos? Vamos a ver severidad, que se relaciona con la gravedad. Corresponde al grado de compromiso generado en un paciente que ha padecido una RAM y se pueden clasificar en RAM serias y no serias. La RAM seria involucra muerte o riesgo vital, causa o prolonga la hospitalización, incapacidad o invalidez grave o anomalías congénitas. En cambio, el concepto de severidad, ahí corrijo la diapositiva, que se relaciona con la intensidad, se refiere a la magnitud con la cual se desarrolla un efecto adverso en un individuo. Las RAM se clasifican en leve, moderada o severa. Métodos para evaluar la causalidad. Tenemos muchos métodos, podemos encontrar hasta 34 métodos diferentes, entre ellos tenemos introspección general, algoritmos o métodos probabilísticos. Cuando hablamos
que de la gravedad de una RAM, podemos decir que la RAM es grave. Esta se puede clasificar en fatal, grave, moderada o leve. Cuando hablamos de grave, habíamos visto que involucra muerte o riesgo vital, provocan hospitalización o la prolongan, causan incapacidad persistente o permanente o producen malformaciones congénitas. No graves, en cambio, tenemos leve, la cual no requiere tratamiento ni suspensión de la terapia y no limita la actividad. En cambio, la moderada requiere una intervención terapéutica. Ejemplo, suspender, modificar la dosis o dar un tratamiento específico. La gravedad de las reacciones adversas. Generalmente se establece considerando si causan la muerte, ahí sería grave, ponen en peligro la vida, grave, causa o prolonga la hospitalización, grave, produce secuelas permanentes, se considera grave, necesita de tratamiento, ahí sería moderada, y ninguna de las anteriores podríamos pensar que es leve. No se debe confundir con severidad de la reacción adversa. Una reacción que no es grave puede ser severa. Ejemplo, tos severa. Acá tenemos algunos ejemplos. Hombre de 54 años de edad recibe vacuna contra la fiebre amarilla. En las 24 horas posteriores desarrolla dolor articular y fiebre. Toma una aspirina, no realiza esfuerzos físicos y se recupera en 2 días. En este caso, la RAM fue intensa o grave. Intensa, ¿cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Mujer de 24 años de edad recibe tratamiento anticonceptivo. Posterior al primer mes de tratamiento, desarrolla dolor e hinchazón de su pierna izquierda. Ingresa a hospital con diagnóstico de trombosis venosa profunda. En este caso, esta reacción adversa fue intensa o grave. A diferencia de la anterior, esta es grave, ¿cierto? Ahora, los conceptos de esperabilidad, probabilidad de aparición y conocimiento previo. Un evento esperado o inesperado. ¿Qué significa inesperado? Bueno, en este caso quiere decir que la RAM no está descrita en la ficha técnica del producto. Ahora, cuando nos referimos a probabilidad y conocimiento previo, quiere decir que ya hay una frecuencia de prestación según bibliografía y experiencia clínica de esa RAM. Ahora, cuando hablamos de prioridad de notificación, ¿de qué va a depender? Va a depender de la gravedad y la esperabilidad. Si lo clasificamos según esto, podemos tener una reacción adversa grave, desconocida, no grave, desconocida, grave, conocida y no grave, conocida. Causalidad. Proceso realizado por los Centros de Farmacovigilancia en Chile, el ISP. No es un procedimiento sencillo, requiere entrenamiento y experticia. La evaluación de casos individuales no es concluyente, no determina una relación causal definitiva entre una RAM y un medicamento. Para la notificación de la RAM, la información mínima requerida para una notificación lo da el instructivo para la notificación de la sospecha de RAM de 2020, en donde debe haber un paciente individualizable para la identificación de caso, identificación del medicamento sospechoso, fecha de inicio y término del medicamento sospechoso, es decir, una temporalidad, descripción de la sospecha de la RAM e información del notificador, contacto con el notificador. ¿Cuál es la información mínima para considerar válido un reporte? Un paciente identificable, una reacción adversa, una fecha de inicio de la RAM, una temporalidad, medicamentos sospechosos, una fecha de inicio del medicamento, un notificador identificable. Identificando una posible reacción adversa, el testigo primario tendrá las siguientes formas: por detección subjetiva, es decir, por ejemplo, la queja del paciente; por detección objetiva, es cuando el evento consta de alguna manera, preferiblemente documentada. El testigo secundario recibirá la información del testigo primario con las limitaciones propias de un intermediario, lo cual podrá intentar suplir con estrategias predefinidas o cuestionarios estructurados hacia el testigo primario. La detección objetiva puede ser observación directa del evento, por ejemplo, vómitos, caída de pelo, erupción, o hallazgos anormales
por ejemplo, en el examen físico, frecuencia cardíaca elevada, en los exámenes de laboratorio, glicemia alta, en un procedimiento de diagnóstico, pruebas de memoria alteradas. Siempre será importante precisar y analizar los elementos de caso en la ficha clínica y de enfermería. Contactar al médico y la enfermera a cargo del paciente y, si es posible, entrevistar al paciente y o su familia. ¿Qué métodos existen para hacer farmacovigilancia? Existe la farmacovigilancia pasiva y la farmacovigilancia activa. La farmacovigilancia pasiva básicamente establece un método para la recepción y gestión de los casos que de forma espontánea se originen en el entorno. Es el método más difundido y el que habitualmente se conoce como reporte espontáneo. La espontaneidad se refiere al origen de la sospecha, no a la conducta en relación a la sospecha. En este sentido, el reporte es algo que se solicita o requiere. Su principal utilidad está en dar sustento a un sistema temprano de alerta para detección de reacciones adversas inesperadas como primera línea de protección para los pacientes. Es la actividad de base de los sistemas nacionales de farmacovigilancia y preocupación primordial de nuestro marco normativo. La farmacovigilancia activa consta de un método de detección mediante alertas de perfiles de dispensación, monitorización de eventos relacionados a medicamentos, vigilancia intensiva prospectiva, registro sistemático de exposición y métodos epidemiológicos. Básicamente involucra tomar la iniciativa de salir a buscar, identificar todos los casos. Involucra, por lo tanto, una metodología destinada a detectar todos los casos que se produzcan, representa una aproximación de orientación más científica y, por lo tanto, metódica para resolver la causística de las reacciones adversas. Su principal utilidad es contribuir a caracterizar los medicamentos en materia del potencial que estos poseen para producir un daño en quien lo consume. En resumen, ¿qué se debe hacer en el caso de una sospecha de RAM? Tenemos entonces que el personal de salud detecta una sospecha de RAM, esta se ingresa a un sistema de notificación, para esto existen formularios de sospecha de RAM, son recepcionados por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, en donde se envían al centro de Uppsala Monitoring, donde se recibe y se trabaja la información. Flujo de los datos de farmacovigilancia, entonces, tenemos que una persona notifica una RAM, existe un encargado de farmacovigilancia del centro asistencial que recepciona esta información, ya sea en formularios o a través de la página web. Esta información se va al Instituto de Salud Pública, en donde a través de la detección de señales y datos externos, por ejemplo, a través de la prensa, a través de literatura científica, a través de fuentes validadas, a través de otras agencias, y un comité de expertos se generan distintos boletines, distintas informaciones respecto del uso de medicamentos. Este es el formulario de notificación que nos entrega en la página del sistema de notificación del ISP, en donde tenemos que este formulario contiene la información requerida de los datos del paciente, sus iniciales, su edad, el sexo, también la fecha de inicio de la RAM, la duración de esta RAM, una descripción de la reacción adversa y, si ustedes se fijan, tienen la opción en esta diapositiva de escanear a través de la cámara de su celular el código QR para que puedan descargar fácilmente el formulario de notificación y lo puedan leer con más detalle. Entonces, el formulario de notificación también nos pregunta acerca de los fármacos sospechosos, fármacos concomitantes, cuál fue el resultado de la RAM, si causó la muerte. También nos consulta si este medicamento fue suspendido, qué pasó, si hubo una readministración del medicamento, si se readministró este fármaco sospechoso, el concomitante.
Por último, también nos preguntan los datos del notificador, por ejemplo, si fue el médico, si fue el químico farmacéutico, si fue la enfermera, si fue otro personal de la salud. Nos pide la dirección del establecimiento donde se detectó la RAM, un mail, un teléfono, etc. ¿Por qué a veces no se notifica? Existen distintos motivos. Dentro de ellos, la complacencia, la errónea creencia de que solo se permite la comercialización de fármacos seguros, el temor, miedo a sufrir una demanda por parte del paciente, culpabilidad por el daño que el tratamiento ha causado al paciente, ambición, recoger y publicar casos personalmente, ignorancia de la existencia del programa, timidez, miedo a hacer el ridículo por notificar simples sospechas, letargia, una mezcla de falta de tiempo, falta de formatos y otras excusas. Aquí tenemos entonces la página del sistema de notificación en línea Red RAM, que se encuentra en el ISP, donde a través de un usuario y una clave que podemos adquirir a través del encargado de farmacovigilancia de cada centro asistencial, podemos ingresar a esta página de notificación. Y dentro de esta página de notificación, aparte de obtener el formulario de notificación de la RAM, tenemos la opción de poder ingresar en esta página y ver la RAM que ya hemos ingresado. A través del tiempo se despliega la información de los datos que hemos ido ingresando. Entonces, este sistema presenta un administrador de notificaciones. Podemos ir buscando distintos datos que nos precisa para poder investigar de lo que hemos registrado. El sistema de notificación presenta listados predefinidos, es decir, si nosotros vamos a ingresar la RAM, si queremos saber qué tipo de RAM fue, si fue cefalea, una erupción, etcétera, ya aparecen los conceptos predefinidos para buscarlos rápidamente, ingresar el tipo de RAM, así como también cuál fue el medicamento, los fármacos sospechosos y concomitantes. Bueno, en esta parte del formulario nos pide, por ejemplo, información sobre lo que ya les había comentado, la suspensión, readministración, cuál fue el resultado de la RAM, cuáles fueron las consecuencias del paciente y lo que también habíamos mencionado, que eran los comentarios y los datos del notificador. Bien, gracias por participar en esta capacitación y los dejamos cordialmente invitados para otra oportunidad.